Yuko, ahora que estamos en confianza aquí, Sí. ¿tú crees que los japoneses son fríos o no? ¿Son fríos los helados? ¿O qué? Mientras nosotros nos aclaramos por qué línea ir al sitio donde queremos ir, tenemos que deciros una cosita. Perdón por no subir video el domingo. ¿Qué es lo que te pasaba, Yuko? Estaba muy mal. Yuko estaba malita todo el fin de semana desde el viernes y no pudimos grabar para el vídeo del domingo. Perdón. El vídeo que vamos a grabar hoy sería lo que tendríamos que haber subido el domingo anterior. Vamos a seguir con el video normal. ¿Recordáis el último vídeo que grabamos sobre las 10 cosas que me sorprendieron la primera vez que vine a Japón? Pues hoy os contaríamos lo que sería la número 11. Hemos decidido dedicarle un vídeo completo a esto porque la verdad es bastante profundo y necesita de mucha explicación, pero es una cosa que teníamos muchas ganas de contar porque fue una de las primeras impresiones que me llevé, obviamente desde el desconocimiento total, porque hasta ese momento no había leído nada sobre Japón, también era la primera vez que venía a este país, y se trata de la pasividad de muchos japoneses ante situaciones en las que alguien necesita ayuda. Voy a poner un ejemplo, que fue el que más me marcó. Yo estaba con un amigo español esperando en una estación a que viniera un amigo japonés a recogernos, cuando vimos a un hombre que bajaba unas escaleras, no muy largas, tropezar y caer de pecho contra el suelo. O sea, es que pegó con el pecho en el suelo. Obviamente nosotros inmediatamente fuimos en su ayuda a ver qué le había pasado al pobre hombre, y mientras íbamos pues había dos personas que lo estaban intentando ayudar a levantarse, pero solamente eran dos personas de, no sé, 15 o 20 personas que habían pasado por allí o que estaban mirando y no hacían nada, simplemente se quedaban, pues eso, observando la situación. Pasividad. El hombre al final, cuando lo levantaron, resulta que estaba bien, pero me llamó la atención que decía Hazukashi ne, Hazukashi, como me da vergüenza, ¿no? Y además le pedía perdón al hombre que le había ayudado a levantarse, o a los dos hombres que le habían ayudado. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Fue gracias a esta situación con la que aprendí un montón sobre los japoneses. Y por cierto, no sé por qué me ha salido antes de salir de casa una especie de marca roja al estilo Harry Potter. ¿Qué me pasa? Harry Potter. Un motivo es que los japoneses piensan y actúan en grupo y normalmente no intentamos destacar uno solo, no queremos llamar la atención. Eso desde pequeño estamos acostumbrados. Para decidir algunas cosas siempre pensamos en grupo y después actuamos. Cuando hay mucha gente, al principio nadie no hace nada, entonces una persona nos sale para ayudar como un héroe, Superman. Pero si alguien sale para ayudar, entonces sí, todo el mundo quiere ayudar como un equipo. No quiero decir que nadie ayude al principio. Hay muchos japoneses que no les importa actuar primero, pero algunas veces nadie da el primer paso. También depende de la situación. Cuando es una cosa chiquitita y tú puedes solucionar por ti mismo, a lo mejor nadie te ayuda. Pero cuando hubo el terremoto, todo el mundo estaba ayudando. En ese momento, mucha gente tenía corazón muy cálido. Ah, me acuerdo también de una cosa. Dentro. Hace unos 2 o 3 años recuerdo que una chica se quedó encajada entre el vagón de tren y el andén, se cayó en medio y, y bueno, pues obviamente no podía salir, ¿no? Pero salieron las noticias y todo, que la gente de repente empezó a ayudar, ¿no? Como a empujar así el tren y a separar el tren del andén, a separar el tren del andén hasta que pudieron sacarla. Eso fue así como un acto pues de todo el mundo, ¿no? Y que reaccionaron así, la verdad, bastante rápido. Y ahora que digo esto, también me gustaría decir que ocurre a veces también todo lo contrario. Hay muchas veces los que los japoneses no saben cómo reaccionar al principio cuando ocurre algo así de forma espontánea. Pues muchos japoneses no tienen esa capacidad de reacción inmediata contra esa situación nueva que acaba de surgir. En Japón está todo pensado así para que ocurra sin problemas, que no haya ningún tipo de inconveniente, todo fluye perfectamente, y como haya algo que se desvíe de lo normal, ahí es cuando todo el mundo se queda como bloqueado. Yo tengo mi propia teoría al respecto, y es que los japoneses normalmente se relacionan en grupo. Y dentro de ese grupo hay una jerarquía, donde hay relaciones, por ejemplo, vosotros conoceréis lo de senpai y kohai.
que eso se da pues en las escuelas, en los trabajos. Entonces, bajo esa jerarquía, dentro del grupo, los japoneses sí saben cómo actuar, porque hay un líder entre comillas, que es más o menos el que le indica qué es lo que tiene que hacer. Cada uno conoce su rol dentro de esa jerarquía. Pero cuando los japoneses están fuera de su grupo, donde no hay jerarquía, entonces se quedan un poco como, ¿y qué hago? Pues no tengo a nadie que me diga qué hacer ahora. ¿Cómo puedo actuar y que esa forma de actuar sea correcta? Tú piensas bien, ¿eh? Yo creo que también hay más motivo. Escóndete en esto, yo quiero hablar. Ya está el niño, como siempre. Pero creo que también hay más motivos. Es que muchos japoneses no piden ayuda. Si no piden ayuda, los japoneses normalmente no intentan actuar. Si alguien te ayuda, tú sientes que tienes que devolver. Es como una deuda. Si tú puedes solucionar tú solo, normalmente no vas a pedir una ayuda. Hay un anime que se llama Arakawa Under the Bridge, que me encanta. Trata ese tema. Representa muy bien la cultura japonesa y con mucho humor. Mecha omoshiroi yo. Es muy interesante y gracioso. Y además los japoneses normalmente no quieren molestar a nadie. Aunque tiene problemas o necesita ayuda, normalmenteばっかり言ってる. Entonces, aunque tiene problemas o necesita ayuda, no quiere molestar. Lo que pasa es que esto tiene una parte negativa. Cuando una persona necesita ayuda y no lo pide, al final eso se va acumulando y va generando mucho estrés. Y hay muchos japoneses que llegan incluso a suicidarse por este motivo. Llega un momento en el que no aguantan más. Y supuestamente uno de los motivos por los que los japoneses no van a ayudar a otros cuando estos tienen un accidente o tropiezan es por no maximizar el problema, por no maximizar la vergüenza que siente la persona que se ha tropezado. ¿Recordáis lo que os he dicho al principio del vídeo sobre este hombre que se cayó por las escaleras? Hazukashi, ne, Hazukashi. Como me da vergüenza, ¿no? Pues por eso mismo. Él siente más vergüenza porque hay gente que se ha dado cuenta de su caída, sobre todo si alrededor se forma un corrillo de gente. Cuando es un problema de este tipo menor, en los que una persona por sí mismo se puede levantar, es mejor no hacerle caso, hacer como el que no ha visto nada, pues por eso mismo, por el tema este de maximizar la vergüenza. Es algo que se piensa en Japón. Yo no puedo opinar de esto porque la verdad no he nacido en Japón, no me he criado como un japonés y no sé cómo entenderlo. Yo no lo termino de asimilar. De todas formas, yo esto no creo que sea siempre y para toda la gente igual. Yo cuando he visto que alguien se ha caído, o el otro día con Yuko por la noche estábamos dando un paseo por nuestro barrio y una mujer estaba borracha en su bicicleta y se cayó esperando en un paso de peatones. Había varias personas a su alrededor y todas acudieron a levantarla porque obviamente sabía que estaba borracha y que no se podía levantar por sí misma. Sí, hace poco tiempo vimos en nuestro barrio que una mujer se cayó de la bici y alguna gente fue corriendo para ayudarla. Depende de la situación. Por ejemplo, cuando alguien tiene accidente, nosotros no podemos ayudar o salvar porque no somos profesionales, no tenemos confianza en sí mismo. Es igual cuando hablamos un idioma, no podemos decir yo hablo bien hasta que sepa hablar perfecto. Entonces, si alguien tiene accidente, normalmente los japoneses esperamos hasta que vengan profesionales o en grupo vamos a pensar ahora cuál es mejor solución. Creo que no me puedo levantar. ¿Qué hacemos? Espera un momento, ¿a qué hora te caíste? Yo qué sé, las 4:26. Vale, pues tenemos hasta las 5 para decidir qué es lo mejor. ¿Te viene bien? Ahora no sé, yo tengo que mirar mi agenda. Vale, ¿pero me vais a ayudar o no? Uno solo no decide, porque a lo mejor se equivoca. Y a lo mejor por su culpa se puede morir. Pero en grupo, si hay mucha gente, a lo mejor buscan una solución y actúan todos. Como en el caso del tren, perdona que me meta, sí, estaba sí. Aquí al lado. El caso que hemos dicho antes del tren, ¿no? Puede ser. Sí. ¡Qué salvajada lo que nos hemos pedido! Y Yuko, ahora que estamos en confianza aquí, Sí. ¿tú crees que los japoneses son fríos o no? ¿Son fríos los helados? ¿O qué? ¿Cómo estaba?
Buenísimo. Estoy feliz. Ahora vamos a ir allí arriba, si todo sale bien, que os vamos a enseñar una cosita. Ya hemos llegado al sitio que queríamos enseñaros. Fijaos qué vistas. Allí abajo supuestamente está el cruce de Shibuya y lo estamos viendo ahora mismo desde el edificio Hikarie. No sé si os suena este sitio, pero es donde hemos estado al principio del vídeo grabando. La bromita que me hizo antes Yuko con el helado en la cara me ha hecho pensar una cosa. Nosotros muchas veces tratamos a los japoneses como algo diferente. Cogemos algo que ocurre en Japón, lo aislamos y lo tratamos de forma diferente a cómo ocurre esa misma cosa en el resto del mundo. Las cosas que ocurren en Japón ocurren también en el resto del mundo, y al igual que yo me he equivocado preguntando, entonces Yuko, ¿tú crees que los japoneses son fríos? ¿Sabéis por qué me he equivocado? Porque estaba generalizando, y a Yuko pues creo que le ha molestado y me ha hecho lo del helado. No se puede decir que todos los japoneses son fríos, o todos los japoneses son buenas personas y ayudan a los turistas y son muy amables, que eso también lo hemos escuchado muchas veces. Ni una ni otra. Hay japoneses fríos, hay japoneses pues muy cálidos. Como yo. No necesita abuela. Al igual que hay españoles que son muy fríos, muy distantes, y también hay españoles que son muy cálidos y muy cercanos. Es que eso, la nacionalidad da igual. Hay personas de todo tipo en todo el mundo. Incluso la información que hemos dicho hoy, que los japoneses no actúan al principio o que no intervienen de manera individual, esperando a que todo sea en grupo, yo creo que tampoco es así 100%. Habrá japoneses que actúen a la primera, habrá japoneses que no le importe llamar la atención y ser como Superman, como lo que dijo Yuko antes. No sé, ¿vosotros qué pensáis? Esto es muy extenso, no hay una respuesta, no hay algo matemático que sea así. Si os interesa este tema y queréis seguir profundizando sobre el comportamiento de los japoneses, os dejamos en la descripción algunos libros, uno de ellos muy antiguo, pero que todavía se usa, me va a dar la boca. Y ahí podéis seguir leyendo sobre Japón y no sé, espero que hayáis aprendido en este vídeo también mucho sobre Japón y sobre los japoneses. Si os ha gustado este vídeo, dale a like. ¿Y cuándo nos vemos nosotros? El domingo. ¿Dónde? En Nekoyita Blog. En Nekoyita Blog.